Vamos a hablar ahora, en el bloque pasado lo hicimos con el senador electo Rodolfo Carter de Chile, que nos habló de las buenas relaciones que se auguran para Perú y Chile, que ya son buenas, pero deben seguir siéndolo con el nuevo presidente electo José Antonio Kast. Y ahora vamos a hablar de economía y vamos a hablar de inversión privada y pública con Luis del Carpio, que él es director ejecutivo de Proinversión. Proinversión, que es esta gran agencia de promoción adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy buenos días, señor Buenos Luis días, del Carpio, Fernando. por acompañarnos. ¿Podría comentarnos en estos momentos, si yo le pidiera cuál es su top 5, su top 5 de proyectos en cartera de Proinversión, cuáles escogería? Mira, tendría que comentarte los proyectos nuevos que tiene Proinversión en cartera que se formalizan en estas semanas. Es la línea 3 del metro, la línea 4 del metro, el tramo del ferrocarril Lima-Ica. Vamos a trabajar también el tren Lima-Barranca. Usted dice tramo, o sea, eso significa que la idea es que este ferrocarril sea más largo, pero por ahora se construiría Por hasta supuesto, Ica. ¿no? Hay tramos que tenemos de Lima-Barranca, Lima-Ica. En algún momento tendremos el tramo Trujillo hasta Barranca. Iremos completando ese tramo. En algún momento nos integraremos con Chiclayo. E iremos completando todos esos trámites en función de la priorización, en función de la demanda que tengamos. También tenemos en cartel el proyecto de Choquequirao, que es un proyecto que vamos a adjudicar muy pronto, que es algo que transformará la vida de muchos peruanos y genera mucha expectativa en el Claro, Perú y en el mundo. cuando uno escucha esta lista de proyectos, pues nos entusiasmamos porque son proyectos necesarios y que, como usted dice, transformarían la vida de muchos y nos incluimos, porque un tren hasta Ica, por supuesto, sería muy importante para los limeños, los iqueños y para toda la costa sur, que vería aproximarse sus distancias para relaciones comerciales y humanas. Pero hay algo que nos preocupa, que el Perú ya está dando muestras de ser un país muy desplanificado. Se piensan grandes proyectos que no estuvieron suficientemente coordinados con otros. Entonces yo le pregunto, Proinversión en esta fase, ¿qué tanto cuando concibe un proyecto y cuando le da prioridad, ese proyecto está conversado con otros? Porque somos testigos, por ejemplo, del caso de la línea 1 y la línea 2, que no se planificó, que el lugar donde se cruzarían estaría a 400 metros una estación de la otra. Eso es un horror. O sobre la misma línea 2, el ramal hacia el Jorge Chávez, que ahora está debajo del viejo terminal que no se usa y no del nuevo. Entonces, ¿cómo llevar adelante estos proyectos sabiendo que van a estar perfectamente coordinados con otros grandes megaproyectos? Sí, yo creo que tenemos que hacer muchas cosas diferentes en adelante. Comparto tu preocupación. En la práctica es innegable que hubieron proyectos descoordinados, como el aeropuerto Jorge Chávez, como lo que podría pasar con la línea 1 y la línea 2 del metro. Pero estamos trabajando en esa solución en Proinversión y un poco para responder ¿Y tu cuál es pregunta. la solución? Por ejemplo, La, hay un organismo de planificación que es el CEPLAN. ¿Ustedes trabajan con el CEPLAN? Nosotros trabajamos, Proinversión ejecuta los planes que existen. El Perú está sobreplanificado, sobrediagnosticado. Hay planes para todo. Las 6 líneas de metro existen hace muchos años. Lo que nos toca a nosotros es hacerlas y hacerlas a tiempo. Por ejemplo, la línea 1 y la línea 2 tienen que conectarse. Se decidió hacer una aérea, la otra subterránea. Está bien, el tiempo avanzó, la tecnología avanzó. Pero ahora estamos trabajando en una adecuación del contrato que deberíamos firmar en mayo, junio. Con lo cual, primero, se eleva la capacidad de la línea 1 de 600.000 a 1 millón de pasajeros día para poderla empatar perfectamente con la línea 2. Claro, Porque la estación Gamarra con la estación 28 de julio de la línea 2. Correcto. Y lo segundo es generar una estación que estamos trabajando con el Ministerio de Transportes y la Autoridad de Transporte Urbano para que uno nunca salga del sistema. Sí, perdón que lo voy a interrumpir, pero estamos conversando con Luis del Carpio, que es director ejecutivo de Proinversión, esta gran agencia del Estado adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas que promueve grandes obras de inversión y la prioridad, me decía el señor del Carpio, está en hacer APPs, asociaciones públicas privadas. Exacto. Y obras por impuestos. ¿Podría, por favor, contestarme si es esa la prioridad? ¿En qué queda este
quizá abuso que se haya hecho en los últimos años del sistema de gobierno a gobierno, ¿no? Para hacer obras públicas en asociación con un gobierno. La prioridad ahora del MEF y de ustedes es más bien apostar al sistema de APPs. ¿Podría explicarnos eso? Sí, las APPs han demostrado ser muy eficientes porque las APPs se enfocan en el servicio, no se enfocan en entregar la obra, sino en que se mantengan en servicio siempre. Segundo, utiliza un mecanismo de financiamiento que permite al Estado hacer más obras en más tiempo, es decir, las APPs son financiadas por los usuarios, como el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, con muchas carreteras y muchos otros aeropuertos y puertos, y nos permite hacer más con menos. Y sí, comparto, yo creo que en los últimos años quizás hubo un exceso en el uso y la promoción de los convenios de obra pública a través de convenios de gobierno a gobierno, porque evidentemente somos un país con muchas restricciones. Nuestra capacidad para financiar obra pública, que son obras que hay que pagar al contado, es limitada, y nuestra capacidad de endeudamiento también lo es. Que es el caso actualmente de la carretera central, y del muchos aeropuerto proyectos, ¿no? Chincheros, ¿no? Que son Sí, y muchos proyectos más. Por ese motivo, gobierno. la APP en este momento es la solución para eso, y no solamente por lo que es ahora, sino porque siempre lo ha sido. Si los peruanos recordamos cuál es la infraestructura que tenemos el día de hoy que funciona, que está operando, vamos a llegar a una conclusión, son las APP. Son las APP. Pero entonces volvamos a esta preocupación que yo le planteaba y que veo que la comparto con usted, que ya que se está pensando en un gran proyecto, pues este tiene que ser conversado con los otros y para eso tiene que haber una planificación que pensemos en el país del futuro, de aquí a 20, 30, 40 años. Y justamente estábamos viendo pues el caso de la línea 1 y la línea 2 del metro, que estamos viendo la movilización de 1,5 millones de peruanos, más o menos, que usarían esas dos líneas, ¿no? Correcto. 1,5 millones de peruanos, en este caso en Lima, es bastante. Entonces, ¿cómo asegurarnos que los proyectos de proinversión en el futuro no nos estemos lamentando, caray, pero ¿por qué no lo movimos un poco más allá para que coincida con esta línea, para que coincida con esta otra obra vial, para que coincida con esta obra ferroviaria? ¿Cómo nos aseguramos? ¿De quién depende eso? ¿No hay un organismo en el Estado que se llama CEPLAN? ¿Le hacen caso? ¿Conversan con CEPLAN? Proinversión sigue los planes sectoriales, los planes del Estado. No nos toca planificar, sino ejecutar los planes. En el Perú hay demasiados planes. Lo que nos toca es hacerlos y mejorar la gestión de los proyectos. Por ejemplo, hay que recordar que las APPs han atravesado muchas etapas. Hay que recordar, la primera generación de APPs es de los 90. Ahí apareció el puerto de Matarani, el ferrocarril central, el aeropuerto Jorge Chávez. Esa es primera generación. Segunda generación de APPs fue DP World en Muelle Sur, las carreteras de conexión con el Brasil. Tercera generación fue una etapa muy retadora, línea 1, línea 2, aeropuerto Chinchero, que fue un proyecto fallido, la cuarta generación, por Puerto Salaberry, Michiquillay, y ahora estamos en la quinta generación de APPs. Proinversión con el tiempo ha evolucionado, y esta quinta generación va acompañada de un cambio en el rol de proinversión, que en estos días se va a concretar con la publicación de un reglamento. Sí, usted, cuando le pregunté por su top 5, me dijo que en realidad tenía más, bueno, tienen que encariñarse con todos los proyectos en cartera. Me habló de los trenes de Lima-Ica, Lima-Barranca, y que la idea son tramos que en el futuro se lleven a más. Pero allí, por ejemplo, ustedes evalúan qué es más importante o si se puede hacer a la vez una conexión ferroviaria entre esos lados de la costa o autopistas, que solo tenemos hasta Ica por el sur y solo tenemos hasta antes de Barranca por el norte. Sería ideal que tengamos una conexión en autopistas de pues 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, hasta de Tumbes a Tacna, ¿no? Comparto contigo. Los planes implican tener planes de largo plazo. En el largo plazo están los ferrocarriles, porque un ferrocarril no aparece en 2, 3 años. Un ferrocarril toma mucho tiempo construirlo nada más. Por ejemplo, en lo que es la Panamericana Sur, una noticia de repente para muchos oyentes, estamos trabajando para colocar el tercer carril, 3 carriles de ida, 3 carriles de vuelta a partir de Pucusana hasta Cerro Azul. Bueno, con esa buena, hablando de los ferrocarriles de la costa, y yo le preguntaba qué es más importante y cómo priorizar las dos cosas a la vez, ¿no? Autopistas y ferrocarriles. Usted me decía que
ya se aprobó en Sí, su cartera de proyectos, la sí, autopista que sea de 3 carriles hasta Cerro Azul. correcto. En un primer tramo vamos desde Pucusana hasta Cerro Azul. Ese es un acuerdo, incorporación en cartera que tengo con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto se va a concretar en los próximos meses. Lo mismo vamos a hacer con el tramo que va desde Ancón hasta Pativilca, con el fin de convertir eso en una autopista real que permita seguridad y transitabilidad también de Claro, carga. pero no siente un poco que al hablar de esto, y son zonas cercanas a Lima, estamos como que luciendo la mayor conectividad que tenemos en nuestra región, y muchas zonas del país solo tienen carreteras de 2 carriles que toma muchas horas ir de recorrer 100 kilómetros y a veces ni siquiera asfaltadas. También estamos trabajando en el norte, en Trujillo, en Chiclayo, con el fin de también de tener autopistas. Y en Chimbote tenemos un evitamiento. En Lima ya estamos trabajando en el gran evitamiento de Lima, que es el anillo vial periférico. En verdad, el día de hoy las APPs están bastante descentralizadas. Ahora comenzamos hablando de Lima porque comenzamos hablando de las líneas de metro y trenes. Pero, por ejemplo, estamos trabajando en el eje norte. En el eje norte, recordemos que tenemos el puerto de Paito, una APP impresionante. La carretera que nos conecta con el puerto de Yurimaguas, otra APP importante. Y de ahí tenemos... ahí viene algo importante, ¿no? Que es, la idea es que esa conexión con Yurimaguas sea base de una conexión transoceánica a partir del río Guayaga y Marañón, y se llegue pues al Brasil. Esa es la idea, ¿no? Correcto, sí, justo hace unos días con el ministro en Palacio de Gobierno anunciamos el tema. La hidrovía amazónica está en cartera de proinversión con el puerto de Saramiriz, el puerto de Iquitos, el puerto de Santa Rosa, el puerto de Pucallpa, Ahora, para generar esta gran conexión, como dices tú, con el Brasil. pero eso implica pues dragar partes del río, o sea, es un proyecto bastante costoso. No necesariamente, el río principalmente es navegable. Lo que necesitamos es en determinadas épocas del año, se llena de quirumas, hay que hacer una limpieza y principalmente con mecanismos digitales que son con las estaciones linimétricas, es informar al navegante que por qué parte del río puede navegar con profundidad, con seguridad. La última vez que tuvimos este proyecto, la gente, algunas personas interesadas dieron mensaje que queríamos dragar todo el río. Eso no es cierto. Nuestros ríos son navegables, lo que necesita es seguridad en la navegación. ¿Cómo no es seguridad? Tenemos que generar esa autopista digital dentro Mire, que un el navegante puerto de pueda ver. Leticia colombiano se quedó sin un puerto seco, ¿no? Sí, correcto. Y precisamente las hidrovías se construyen y se verifican todos los años en función de cómo se comparte naturalmente. Pero ya estamos haciendo pruebas con el Brasil. Hay equipos de proinversión de distintas entidades que están viajando a Yurimaguas, a Brasil, con el fin de inaugurar esta ruta. Y también estamos haciendo lo mismo en el sur. En el sur ocurre algo parecido. Bueno, le agradezco mucho, señor Luis del Carpio, por habernos hablado de los megaproyectos del futuro. Es hablar del futuro del Perú y darnos entusiasmo, pero ese entusiasmo tiene que tener una base sostenible y planificada. Y usted nos ha Completamente de prometido acuerdo. que esos criterios también son parte de nuestra agencia de promoción de la inversión en el Estado. Muchas gracias, señor Luis del Gracias. Carpio. Siendo las 8:51, nos vamos a una pausa y volvemos con más en Ampliación de Noticias.